El hijo del millonario creció creyendo que los límites eran para los demás, hasta que se cruzó con una niña que no bajó la cabeza. Lo que ocurrió después, nadie en la plaza pudo olvidar. Bernardo Hernández tenía apenas 12 años, pero caminaba como si ya fuera dueño de toda la ciudad. Hijo de Alejandro Hernández, el hombre más poderoso de aquel lugar, había aprendido desde temprano que los límites eran una invención débil. Hablaba fuerte, empujaba, exigía, ordenaba, y nadie se atrevía a corregirlo. Los maestros tragaban saliva, los guardias fingían no ver, los adultos cambiaban de acera. El niño había crecido alimentado por la certeza de que podía hacerlo todo, porque siempre había podido, y eso lo volvía más peligroso que cualquier adulto arrogante. Aquella tarde, padre e hijo salieron juntos en el auto de lujo, vidrios oscuros, motor silencioso. Alejandro hablaba por teléfono con voz firme, resolviendo negocios que valían millones. «Quédate por aquí un rato», dijo al detenerse cerca de la plaza central. «Tengo que resolver algo rápido». Bernardo bajó sin responder, ya aburrido incluso antes de que su padre se alejara. Observó el entorno con desprecio, manos en los bolsillos, pateando el aire. Nada allí parecía digno de su atención. La plaza estaba llena, pero para Bernardo era como si nadie existiera de verdad. Gente común, vidas comunes, rostros que no le importaba memorizar. Caminó unos pasos, empujó a un muchacho sin pedir disculpas, rió cuando escuchó un «Hey». «¿Y a quién le vas a reclamar?», murmuró con burla. Sentía placer en ese poder silencioso, en esa certeza de impunidad, hasta que algo simple rompió su tedio. Cerca de la fuente, una niña vendía galletas caseras. La mesa era improvisada, el cartel escrito a mano, demasiado simple para aquel escenario. Bernardo frunció el ceño, como si aquello lo ofendiera personalmente. «Qué cosa tan ridícula», pensó, sintiendo el impulso conocido de provocar. La niña parecía fácil, vulnerable, perfecta para pasar el tiempo. Se acercó con una sonrisa torcida. «Oye, niña», llamó en voz alta atrayendo miradas, «¿eso es comida o sobras?». Laura levantó la vista despacio, sin prisa, evaluando a quien hablaba. «Son galletas», respondió firme. «Si quieres puedes comprar». Bernardo soltó una carcajada exagerada. «¿Comprar? ¿Eso?», señaló con desprecio. «¿Quién te crees que soy?». Rodeó la mesa, analizando las galletas como si fueran basura. «Apuesto a que eso da dolor de estómago», dijo. «¿Te enseñó tu abuela o inventaste tú esta porquería?». Algunas personas se detuvieron incómodas, pero nadie intervino. Laura respiró hondo, sintiendo el rostro arder, pero mantuvo la postura. «No hables de mi abuela», dijo, en tono bajo pero firme. Esa respuesta fue como gasolina al fuego. «Mira nada más», se burló Bernardo. La niña se enojó. Se inclinó, acercando el rostro al de ella. «¿Sabes con quién estás hablando? Mi papá compra todo este lugar si quiere». Laura no retrocedió, no desvió la mirada. «Entonces cómpralo», respondió. «Pero no pises lo que no es tuyo». El silencio pesado irritó aún más al niño. «Te crees mucho, ¿no?», gruñó Bernardo. «Gente como tú debería agradecer que yo la mire». Con un movimiento brusco, pateó la pata de la mesa. La caja se volcó y las galletas rodaron por el suelo de la plaza. «Ups», dijo, fingiendo sorpresa. «Creo que lo arruiné todo». Antes de que alguien reaccionara, empezó a pisarlas, una por una, aplastándolas sin piedad. El sonido seco de las galletas siendo destruidas resonó como una bofetada. Laura sintió el pecho apretarse, los ojos arder, pero algo dentro de ella se endureció. «No otra vez», pensó. «No hoy». Avanzó sin gritar, sin pedir, sin pensarlo demasiado. Empujó a Bernardo con fuerza suficiente para desequilibrarlo. El niño cayó sentado, completamente sorprendido. «¡Estás loca!», gritó, intentando levantarse.
Laura fue más rápida, subiéndose y presionando el pie contra su pecho. El impacto le arrancó el aire de los pulmones a Bernardo. «Para», pataleó. «Suéltame. ¿Sabes quién soy?» La niña temblaba por dentro, pero la mirada se mantenía firme. No retrocedió ni un centímetro. «Estas galletas las hizo mi abuela», dijo, con la voz cargada de emoción contenida. «Era el dinero de nuestro día, de nuestro pan». Bernardo se debatía, el rostro rojo, los ojos abiertos de par en par. «Para, por favor», gritó. «Que alguien llame a mi papá». Las personas alrededor quedaron paralizadas, sin saber cómo reaccionar. Nunca habían visto algo así. «Vas a pagar caro por esto», continuó Laura, mirándolo directamente a los ojos. «No con dinero, con respeto». Bernardo ahora sollozaba, asustado de verdad. «Quítate de encima», imploró con la voz quebrada. La niña respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Entonces retiró el pie, pero sin bajar la cabeza. El niño se levantó tambaleándose, sucio, humillado, con el orgullo hecho pedazos. Miró alrededor esperando apoyo, protección, alguien que lo defendiera, pero solo encontró silencio y miradas conmocionadas. Laura se agachó y comenzó a recoger las galletas rotas con manos firmes. La plaza parecía más pequeña, más tensa, como si algo se hubiera quebrado allí. Alejandro Hernández vio la escena desde lejos, justo en el momento en que colgaba una llamada importante, y la sangre le subió a la cabeza incluso antes de comprender los detalles de lo que ocurría. Su hijo estaba en el suelo, rodeado de personas, y una niña permanecía de pie frente a él, demasiado firme para alguien que, a los ojos de Alejandro, ni siquiera debería estar ahí. Sin dudarlo, guardó el celular en el bolsillo y comenzó a cruzar la plaza con pasos largos, empujando a quien se interpusiera en su camino. El rostro tenso, la postura rígida y la prisa dejaban claro que no habría espacio para el diálogo. Aquella no era una aproximación curiosa ni cautelosa, sino una embestida de poder puro. La plaza, sintiendo el peso de aquel hombre, se abrió en silencio. «Bernardo», gritó, con la voz cargada de urgencia y autoridad, arrodillándose de inmediato junto a su hijo. El niño aprovechó el momento, dejando caer el cuerpo hacia atrás y adoptando una expresión frágil, casi ensayada. «Papá». «Ella me atacó de la nada», dijo con la voz entrecortada, señalando a Laura como si apuntara a una amenaza real. Alejandro pasó la mano por el cabello del niño, examinándolo con un cuidado exagerado, como si buscara heridas invisibles. «Tranquilo, hijo, ya todo está bien. Papá ya llegó», respondió, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Luego se levantó despacio y se volvió hacia Laura con los ojos llenos de desprecio. «¿Qué crees que estás haciendo, niña?», preguntó con cada palabra cargada de juicio e impaciencia. Laura intentó explicar sintiendo el corazón acelerado y la garganta cerrada, pero aún así se mantuvo erguida. «Él empezó a humillarme. Destruyó las galletas que yo estaba vendiendo», dijo, con la voz temblorosa pero sincera. «No me interesa», interrumpió Alejandro cortando la frase con frialdad. «Tocaste a mi hijo, y eso es una agresión, ¿entendido?». El tono no admitía réplica. Alejandro dio un paso al frente, invadiendo el espacio de la niña como si quisiera aplastarla solo con su presencia. «Niñas como tú necesitan aprender temprano que existen límites que no deben cruzar», dijo señalándola con el dedo. Bernardo, detrás de él, sollozaba ruidosamente, reforzando el papel de víctima indefensa. «Ella me empujó, papá. Me lastimó», añadió exagerando cada sílaba. El padre respiró hondo, visiblemente molesto, pero seguro de su posición. «Esto no se va a quedar así», aseguró en tono amenazante. Toda la plaza observaba la escena como quien presencia algo injusto, pero inevitable. Nadie se acercó, nadie intentó intervenir,
Nadie tuvo el valor de cuestionar al hombre más poderoso de la ciudad. El apellido Hernández flotaba en el aire como una advertencia silenciosa. «Lárgate de aquí ahora mismo», ordenó Alejandro. Antes de que yo resuelva esto de una manera peor. Laura sintió el rostro arder, no solo por la injusticia, sino por la humillación pública. Aún así, no respondió. Se agachó despacio, arrodillándose en el suelo de la plaza para recoger las galletas aplastadas, una por una. Cada pedazo roto parecía cargar un peso mayor que la comida perdida. Algunas personas desviaron la mirada, otras observaron con lástima contenida, pero ninguna ofreció ayuda. Alejandro ya se alejaba, jalando al hijo del brazo con firmeza. «Vámonos», dijo, seco, sin mirar atrás. Laura permaneció allí unos segundos más, sintiéndose pequeña frente al silencio colectivo. El camino de regreso a casa fue lento, pesado, como si cada paso exigiera demasiado esfuerzo. Laura entró por la puerta con la caja vacía en las manos y el corazón apretado en el pecho. Gloria notó de inmediato que algo no estaba bien y se levantó con cuidado. «¿Qué pasó, mi niña?», preguntó abriendo los brazos. Laura intentó hablar, pero la voz no salió de inmediato. El llanto llegó antes que las palabras. «Lo destruyó todo, abuela. Se rió de mí. Y su papá dijo que yo era la culpable», contó entre sollozos que apenas podía contener. Gloria la envolvió en un abrazo apretado, acariciándole el cabello con un gesto silencioso de cariño. No la interrumpió, no la apuró, solo escuchó. Había en aquella mujer un dolor antiguo, acumulado a lo largo de los años, que despertaba otra vez. «Hay gente que usa el poder para lastimar», murmuró con tristeza contenida, «y eso deja marcas que no se ven en la piel». Del otro lado de la ciudad, la mansión Hernández permanecía iluminada, impecable, aislada del mundo común. Alejandro entró con su hijo, aún tomado por una indignación que consideraba justa. «No hiciste nada malo», dijo, poniendo la mano sobre el hombro de Bernardo. «Nunca dejes que nadie te falte al respeto». El niño asintió, sintiéndose protegido, seguro, casi orgulloso. «Sabía que me ibas a defender», respondió, en voz baja. Alejandro caminó por la amplia sala, respirando hondo, como si intentara convencerse de sus propias palabras. «Gente así necesita entender el lugar que ocupa», continuó, sin notar el peso de lo que decía. Bernardo absorbía todo en silencio, alimentando de nuevo el ego herido. Se sentó en el sofá, relajándose poco a poco, como si el episodio ya hubiera terminado. Por unos instantes, todo parecía volver a la normalidad, hasta que el celular vibró sobre la mesa. Las notificaciones comenzaron a llegar una tras otra, demasiado insistentes para ser ignoradas. Alejandro tomó el aparato, frunciendo el ceño al ver la cantidad de mensajes. Abrió el primer video y en los primeros segundos sintió que el estómago se le revolvía. Las imágenes mostraban la plaza, los insultos, la patada a la mesa, las galletas siendo destruidas. El audio era claro, imposible de negar o distorsionar. La verdad estaba expuesta. Miró en silencio, el rostro endureciéndose con cada segundo. Pasó a otro video, luego a otro más, todos mostrando el mismo ángulo cruel. Los comentarios se multiplicaban, la indignación pública crecía. «Están hablando de mí», murmuró, casi sin voz. Bernardo se movió en el sofá inquieto. «Papá, no fue así. ¡Basta!», gritó Alejandro de pronto, girándose con furia. El cambio de tono fue brusco, aterrador. «Me hiciste quedar como un monstruo», dijo, señalando la pantalla del celular. «Un hombre que protege la crueldad y la humillación». Bernardo intentó defenderse, pero la voz no le salió firme. Por primera vez sintió miedo. «Mañana vas a pedir disculpas», continuó Alejandro, con la rabia mezclada con una vergüenza profunda. «Vas a mirar a esa niña a los ojos y admitir lo que hiciste. Pero yo...
intentó el niño, con la voz quebrada. Quieras o no, concluyó el padre, sin dejar espacio para discusión. El silencio que cayó sobre la sala fue pesado e incómodo. Algo se había roto ahí, y no había forma de volver atrás. A la mañana siguiente el auto de Alejandro Hernández se detuvo frente a la casa sencilla de Laura, contrastando de manera casi agresiva con la fachada modesta y el portón antiguo. Bernardo bajó primero en silencio, sin el pecho inflado del día anterior, sintiendo el peso de estar ahí contra su propia voluntad. Alejandro salió justo detrás, acomodándose el saco como quien se prepara para una negociación difícil, no para una disculpa. Respiró hondo antes de tocar la puerta, como si ensayara cada palabra. Ese no era un territorio que soliera pisar, y aún así necesitaba cruzarlo. Laura abrió la puerta sin sorpresa, como si ya supiera quién estaba ahí. La mirada firme no tenía odio, pero tampoco ofrecía acogida alguna. ¿Qué quieren?, preguntó directa sin bajar la cabeza. Alejandro se aclaró la garganta, incómodo ante la postura de la niña. «Venimos a resolver lo que pasó ayer», respondió, intentando mantener la voz neutra. «Resolver no borra», dijo ella abriendo paso para que entraran. Bernardo dio un paso vacilante dentro de la casa, observándolo todo con curiosidad silenciosa. El ambiente olía a café recién hecho y pan sencillo, recuerdos que él no sabía nombrar, pero que sentía. Alejandro miró alrededor, incómodo con la sencillez, como si aquello lo acusara. «Bernardo», dijo firme, «pide disculpas». El niño tragó saliva, desvió la mirada y murmuró: «Perdón por lo que pasó». Laura cruzó los brazos y respiró hondo antes de responder. «No estás arrepentido», dijo con una calma cortante. «Solo estás aquí porque te obligaron». Bernardo sintió el rostro arder, pero no replicó. Alejandro frunció el ceño, molesto por la franqueza de la niña. «Ya hicimos nuestra parte», dijo en tono defensivo. Fue entonces cuando unos pasos lentos se acercaron por el pasillo. Gloria apareció en la puerta de la cocina, y en el instante en que sus ojos se encontraron con los de Alejandro, el aire de la sala pareció cambiar. El rostro de la anciana palideció y la taza que sostenía tembló levemente en su mano. Alejandro también reconoció de inmediato aquel rostro, aunque marcado por el tiempo. El silencio que se formó era demasiado pesado para ignorarlo. Había algo antiguo allí, mal resuelto, listo para emerger. «Tú», murmuró Gloria, con la voz fallando por un segundo. Alejandro sintió una presión extraña en el pecho. «Doña Gloria», dijo con cautela, «han pasado muchos años». Ella dejó la taza sobre la mesa con un cuidado exagerado. «Los años no borran lo que hiciste», respondió, mirándolo sin miedo. Laura miró a uno y a otro confundida, sintiendo crecer la tensión. «Mi hijo confió en ti», continuó Gloria, ahora con la voz más firme. «Confió cuando prometiste sociedad, crecimiento, oportunidad, y usaste eso para cerrar la panadería de nuestra familia». Alejandro desvió la mirada, pero ella no permitió el silencio. «Fuiste tú quien cerró la panadería de mi hijo, quitándole el trabajo, el nombre y la dignidad. Los negocios son negocios», intentó él de forma automática. «No cuando destruyen vidas», replicó ella con dolor contenido. Bernardo observaba todo en silencio, sintiendo el estómago encogerse sin comprender del todo. «Esa panadería era el sueño de mi hijo», dijo Gloria con los ojos húmedos. «Después de que la cerraste, cayó en desgracia, se hundió en deudas y perdió todo lo que había construido». Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso de la acusación. «Hice lo que creí mejor para mi empresa», respondió, pero la voz ya no tenía firmeza. «Y nos dejaste sin nada», completó ella. «Nunca se recuperó», continuó Gloria, con cada palabra cargada de emoción. «Intentó empezar de nuevo, intentó sonreír por esta niña», dijo, señalando a Laura.
Pero la quiebra que tú provocaste destruyó su salud, su esperanza y sus ganas de vivir. Laura sintió el pecho apretarse al oír aquello, comprendiendo fragmentos de una historia nunca contada del todo. Alejandro permaneció inmóvil, como si cada frase lo empujara de regreso en el tiempo. El pasado estaba ahí, vivo. ¿Recuerdas la panadería?, preguntó Gloria, acercándose un poco más. El pan, así se llamaba, dijo, con un hilo de orgullo en la voz. Alejandro cerró los ojos por un instante, recordando el contrato, las firmas y la decisión fría que cerró aquel lugar. La recuerdo, respondió en voz baja. Entonces, recuerda al hombre que quebraste, llevaste a la ruina y empujaste a la muerte, concluyó ella. El silencio volvió a dominar la sala. Laura respiró hondo y dio un paso al frente. Mi papá murió después de eso, dijo con la voz firme a pesar del dolor. Murió intentando arreglar lo que se rompió cuando cerraron la panadería. Bernardo abrió los ojos, sintiendo que algo se movía dentro de él. Alejandro sintió la garganta cerrarse, incapaz de responder de inmediato. Nada de lo que dijera parecería suficiente. Y él lo sabía. Las disculpas de ayer no bastan, dijo Gloria con claridad, porque lo que hiciste mató el futuro de mi hijo antes de quitarle la vida. Alejandro asintió lentamente, con el peso de la culpa empezando a calar. No puedo cambiar el pasado, dijo, casi en un susurro. Pero puede volver a cobrar, respondió ella sin alzar la voz, y esa frase quedó suspendida en el aire. Bernardo jaló la manga de su padre, confundido, en voz baja. «Papá, ¿tú hiciste eso con el papá de ella?» Alejandro miró a su hijo, viendo en él un reflejo de lo que él mismo había sido. «Tomé decisiones que destruyeron a un hombre y lo llevaron a la muerte», respondió, serio. Laura observaba a ambos, sintiendo que algo importante estaba ocurriendo. Ese encuentro no terminaría ahí. El pasado había llamado a la puerta y no pensaba irse tan pronto. Alejandro Hernández pasó la noche en vela, sentado al borde de la cama, con la habitación sumida en silencio y la mente hecha pedazos. Las imágenes del video, las palabras de Gloria y la mirada firme de aquella niña regresaban sin pedir permiso. Cerraba los ojos, pero la escena de la panadería siendo cerrada aparecía nítida, cruel, definitiva. Ya no era solo un negocio antiguo, ni una decisión fría de mercado. Ahora tenía rostro, nombre, consecuencia y muerte, y eso no lo dejaba respirar en paz. Al amanecer, salió de casa sin avisar a nadie, manejando sin un destino definido por calles que siempre había ignorado. Barrios sencillos, fachadas desgastadas, pequeños comercios intentando sobrevivir al margen del poder. Cada esquina parecía cargar un eco de lo que había hecho a lo largo de los años. Detuvo el auto y siguió a pie, sintiéndose fuera de lugar como nunca antes. Ahí, nadie lo reconocía como el hombre poderoso. Era solo uno más, y eso lo incomodaba profundamente. Frente a una antigua tienda de abarrotes, dudó antes de entrar. La campanilla de la puerta sonó, anunciando su presencia con un tintineo casi incómodo. Un hombre mayor de mirada cansada levantó la cabeza lentamente. ¿Puedo ayudarle?, preguntó sin entusiasmo. Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso de su propia pregunta. Usted trabajó en la panadería El Pan, ¿verdad? El hombre entrecerró los ojos, sorprendido por el nombre olvidado. Trabajé, respondió tras unos segundos, antes de que todo se acabara. Alejandro tragó saliva. ¿Y el dueño? ¿Cómo quedó después? El silencio que siguió fue pesado, casi acusador. El hombre apoyó las manos en el mostrador antes de responder. Se cayó, dijo, con una sencillez dolorosa. Perdió el negocio, la casa, la confianza en sí mismo. Alejandro sintió el estómago encogerse. Intentó otros trabajos, pero nadie le daba crédito. Toda la ciudad sabía quién había pasado por encima de él. Cada palabra parecía un golpe directo. ¿Y su salud?, preguntó Alejandro,
con la voz más baja de lo que pretendía. El hombre suspiró profundamente. Se fue junto con la esperanza, respondió. Enfermó, se consumió intentando empezar de nuevo, tratando de demostrar que aún valía algo. Murió demasiado pronto, demasiado cansado. Alejandro cerró los ojos un instante, sintiendo la culpa clavarse hondo. Salió de ahí aturdido, caminando sin rumbo por algunas cuadras más. Cada rostro sencillo que cruzaba parecía hacerle una pregunta que no quería responder. ¿Cuántos más?, pensó, sintiendo el peso aplastante de sus propias decisiones. ¿Cuántas familias habían sido destruidas en nombre del crecimiento y la ganancia? ¿Cuántos niños habían crecido sin padres por culpa de contratos fríos? La respuesta lo aterraba demasiado. Cuando volvió a casa, ya era el final de la tarde. La mansión parecía aún más grande, aún más vacía. Alejandro entró sin decir palabra, subiendo las escaleras con pasos pesados. Encontró a Bernardo tirado en el sofá, jugando videojuegos, riendo fuerte frente a la pantalla. Esa imagen lo golpeó como un puñetazo. Era el reflejo exacto de lo que él mismo había creado. «Apaga eso», dijo, en un tono bajo y peligroso. Bernardo lo ignoró, concentrado en el juego. Alejandro avanzó y le arrancó el control de las manos. «Te dije que lo apagues», repitió ahora con la voz cargada de furia. El niño lo miró sorprendido, sintiendo algo distinto en el ambiente. «¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa?» Alejandro rió sin humor. «¿Tienes idea de lo que hice para darte esta vida?» Bernardo se encogió de hombros, confundido. «Siempre dijiste que eso era éxito», respondió. La frase golpeó a Alejandro con una fuerza brutal. Era verdad, y eso dolía más que cualquier acusación externa. «Destruí personas», dijo con la voz quebrándose por primera vez. «Cerré negocios, sí, pero también cerré sueños». Bernardo abrió los ojos, sin saber cómo reaccionar. «Eso no tiene nada que ver conmigo», murmuró. Alejandro se acercó y se agachó a la altura del hijo. «Tiene todo que ver contigo. Te hice creer que eras mejor que los demás», continuó con amargura, «que podías humillar, pisar, reír y salir ileso». Bernardo desvió la mirada, sintiendo el rostro arder. «No vas a ser como yo», dijo Alejandro con una firmeza dolorosa. «No vas a crecer creyendo que el mundo te debe algo». El silencio entre los dos se volvió pesado. «Me equivoqué», concluyó, respirando hondo. «Y ahora voy a pagar el precio de haberte enseñado eso». Bernardo permaneció callado, el control fuera de su alcance, el juego olvidado. Por primera vez, algo dentro de él parecía haberse agrietado. Alejandro se alejó, sintiendo que aquel enfrentamiento era solo el comienzo. La culpa no le daría descanso tan pronto. Alejandro Hernández regresó a aquella casa sencilla algunos días después, pero esta vez no llevó a su hijo ni el auto llamativo. Llegó solo, vestido con ropa común, detenido frente al portón como alguien que no estaba seguro de si debía entrar. Respiró hondo antes de tocar, sintiendo un peso extraño en el pecho, algo entre vergüenza y necesidad. Cuando Gloria abrió la puerta, no hubo sorpresa, solo un silencio atento. «Necesito hablar con usted», dijo él sin rodeos, con la voz más baja de lo habitual. Ella simplemente se hizo a un lado, permitiendo la entrada, sin mostrar ningún gesto de acogida. Laura observaba desde la mesa, desconfiada, con los brazos cruzados junto al cuerpo. Alejandro se sentó despacio, como si cada movimiento tuviera que ser pensado. «No vine a pedir perdón», comenzó, eligiendo las palabras con cuidado. «El perdón no devuelve lo que quité». Gloria mantuvo la mirada firme, esperando que continuara. «Entonces hable de una vez», dijo ella. «El dolor ya lo conocemos». «Quiero reabrir la panadería», dijo Alejandro finalmente. «No como era antes, sino mejor, con estructura, equipo, empleados, todo». El silencio que siguió fue denso, casi sofocante. Gloria soltó una risa corta y amarga.
¿Ahora quiere arreglar con dinero lo que destruyó con poder? No es eso, respondió él sintiendo el golpe. Mi hijo murió intentando salvar ese sueño, continuó Gloria, con la voz firme pero cargada de emoción. ¿De verdad cree que abrir una puerta nueva borra el suelo que él perdió bajo los pies? Alejandro bajó la cabeza por un instante. Sé que no lo borra, dijo con una sinceridad cruda, pero tal vez evite que la historia termine de la misma manera. Laura, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó despacio. «Abuela», empezó la niña, con la voz suave pero segura. Gloria se volvió de inmediato, sorprendida. «No», dijo firme, «no voy a permitir más ilusiones». Laura respiró hondo antes de continuar. «Yo lo veo diferente», afirmó mirando directamente a Alejandro. «Yo veo una oportunidad de empezar de nuevo». «¿Confías en él?», preguntó Gloria con dolor y protección mezclados. Laura negó con la cabeza. «No», respondió sin dudar. Alejandro sintió el impacto de esa honestidad. «Pero confío en lo que esto puede llegar a ser», completó la niña. «Sí, se hace de la manera correcta». «¿Y cuál sería esa manera?», preguntó Alejandro inclinándose ligeramente hacia adelante. Laura sostuvo su mirada, sin miedo. «Usted va a revisar todo lo que hizo», dijo pausadamente. «Cada decisión que cerró puertas, cada pequeño negocio que aplastó». Gloria abrió los ojos, sorprendida por la firmeza de su nieta. «Va a reparar, no solo aquí», continuó Laura, «en todos los lugares». El silencio volvió a ocupar el espacio, ahora cargado de algo distinto. Alejandro sintió el peso de la propuesta caer sobre sus hombros. No era un proyecto sencillo, ni rápido, ni cómodo. Era un compromiso que tocaba directamente todo lo que él había sido. «Si acepto», dijo él con cautela, «no hay vuelta atrás». «Justamente por eso», respondió Laura, «es que tiene que aceptar». Gloria cerró los ojos unos segundos, respirando hondo. Los recuerdos de su hijo, de la panadería, del olor a pan caliente, regresaron con fuerza. «Si esto resulta ser mentira», dijo abriendo los ojos, «le cierro la puerta en la cara». Alejandro asintió lentamente. «Si miento, lo hago conmigo mismo», respondió. La sinceridad inesperada la hizo dudar. «Entonces no lo haga por culpa», dijo Gloria con voz cansada. «Hágalo porque entendió el daño». Alejandro se levantó, enderezando la postura. «Lo entendí», respondió. «Tarde, pero lo entendí». Laura observaba a ambos, sintiendo que algo nacía ahí. No era confianza todavía, pero sí posibilidad. «La panadería va a tener un nombre», dijo Laura rompiendo el silencio. «No el antiguo, exactamente como era». Alejandro inclinó la cabeza, curioso. «Nuevo amanecer», dijo ella con convicción. Gloria sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas sin darse cuenta. «La ciudad va a hablar», comentó Alejandro, anticipando la reacción. «Siempre habla», respondió Gloria. «Pero esta vez va a observar». Laura sonrió apenas, una sonrisa pequeña, pero llena de intención. «Y va a esperar a ver si usted cambia de verdad». Ese desafío quedó flotando en el aire. Cuando Alejandro se fue, el cielo ya empezaba a cambiar de color. La casa sencilla parecía distinta, como si hubiera respirado después de mucho tiempo. Gloria se sentó despacio, aún tratando de entender su propia decisión. «¿Estás segura, mi niña?», preguntó. Laura asintió, con un brillo firme en la mirada. «No se trata de él», respondió. «Se trata de lo que puede nacer del dolor». Las obras comenzaron temprano, con el ruido de las herramientas rompiendo el silencio de la mañana y levantando polvo por toda la calle. Alejandro llegó antes que todos, sin saco, con las mangas de la camisa arremangadas, observando el espacio como quien enfrenta un ajuste de cuentas. Minutos después, Bernardo apareció junto a su padre, mirando alrededor con evidente incomodidad. «¿De verdad me voy a quedar aquí?», preguntó, frunciendo la nariz al ver el suelo sucio. «Sí», respondió Alejandro seco, «hasta el final».
El niño entendió en ese momento que no se trataba de un castigo simbólico. El primer día le dieron a Bernardo tareas simples, pero agotadoras. Cargar tablas, juntar escombros, barrer un polvo que insistía en volver. Se quejó, resopló, dejó claro su desagrado en cada movimiento. «Esto no es para mí», gruñó soltando la escoba. «Es para quien quiere aprender», respondió Alejandro, sin alzar la voz. Bernardo apretó los labios, tragándose la respuesta atravesada. Los trabajadores observaban al niño con curiosidad silenciosa. Algunos reconocían el apellido, otros solo veían a un muchacho fuera de lugar. «Nunca has trabajado así, ¿verdad?», comentó uno de ellos sin ironía. Bernardo se encogió de hombros, sudado e irritado. «Nunca lo necesité», respondió automático. «Todos necesitamos a alguien algún día», dijo el hombre regresando a su trabajo. Con el paso de las semanas, el cuerpo empezó a sentir antes que el orgullo. Las manos se volvieron ásperas, los brazos dolían al final del día, el cansancio era real. Bernardo comenzó a escuchar historias mientras trabajaba, relatos sencillos y directos. Gente que perdió su tienda, su empleo, su familia, pero siguió adelante. Eso lo confundía más que cualquier regaño. «¿Por qué no se rindieron?», pensaba en silencio. Laura aparecía casi todos los días, ayudando en lo que podía. Llevaba agua, organizaba pequeños detalles, observaba todo con atención. Bernardo evitaba mirarla al principio, cargando todavía vergüenza y culpa. «Vas a dejar caer esa caja», dijo ella una vez al verlo esforzarse de más. «Yo puedo», respondió él terco. El exceso de esfuerzo hizo que la caja se le resbalara de las manos. El golpe seco llamó la atención de todos. Bernardo se quedó quieto un segundo, frustrado, respirando con dificultad. «Te lo dije», dijo Laura acercándose. Se agachó, tomó un lado de la caja y le hizo una seña. Nadie puede hacerlo todo solo. El niño dudó antes de aceptar la ayuda. «¿Ni los Hernández?», preguntó, intentando sonreír, algo incómodo. Laura respondió con una mirada seria, pero sin dureza. «Sobre todo ellos», dijo con sencillez. Bernardo sintió algo distinto en el pecho, una mezcla de alivio y extrañeza. Era la primera vez que alguien no lo trataba como intocable ni como villano. Era solo un niño aprendiendo. Alejandro observaba todo desde lejos, fingiendo concentración en el trabajo. Veía a su hijo sudar, equivocarse, aprender, escuchar. Veía también cómo Laura guiaba sin humillar, sin exigir más de lo necesario. «Ella es firme», comentó uno de los trabajadores acercándose a él. Alejandro asintió levemente. «Más de lo que yo fui durante mucho tiempo». Con los días, Bernardo empezó a llegar sin quejarse tanto. Seguía cansándose, seguía irritándose, pero algo había cambiado en su actitud. Comenzó a saludar a los trabajadores, a escuchar más de lo que hablaba. «Aprendes rápido cuando dejas de creerte mejor», dijo uno de ellos sonriendo. Bernardo sonrió apenas, sin responder. En el fondo, sabía que era verdad. Una tarde, el niño se sentó en el suelo, exhausto, cubierto de polvo. «Nunca imaginé que fuera así», confesó mirando a Laura. «¿Así cómo?», preguntó ella. «Difícil, pero justo», respondió, después de pensarlo un poco. Laura asintió lentamente. «Así son las cosas de verdad». Gloria apareció para observar el avance de la obra. Se detuvo un momento al ver a Bernardo ayudando a un trabajador mayor. El niño reía por algo sencillo, sin arrogancia, sin pose. «Está diferente», murmuró, casi para sí misma. Alejandro se acercó y se quedó a su lado. «Está aprendiendo», respondió con honestidad. «No con palabras», añadió Gloria, sin apartar la vista. «Con consecuencias». Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso y el alivio de esa verdad. «Debí haber hecho esto antes», dijo en voz baja. Gloria no respondió de inmediato. Algunas respuestas llegan tarde, pero aún así llegan.
Al final de uno de los días más pesados, Bernardo dejó las herramientas y se sentó. ¿Mañana hay más?, preguntó cansado. Sí, respondió Alejandro firme. El niño respiró hondo, pero no se quejó. Miró alrededor, el suelo cubierto de polvo, las paredes empezando a tomar forma. Y, por primera vez, sintió orgullo de algo que no se podía comprar. 2 meses pasaron casi sin que se dieran cuenta, y la antigua construcción ahora respiraba novedad. La fachada de la panadería estaba lista, limpia, iluminada por el sol de la mañana, como una invitación silenciosa. El aroma a pan recién hecho escapaba por las puertas aún cerradas, mezclándose con el aire de la calle. Quien pasaba reducía el paso, curioso, sintiendo que algo distinto estaban haciendo ahí. No era solo un negocio reabriendo, era un símbolo tomando forma. Y todos lo sabían, aunque no lo dijeran en voz alta. Bernardo ajustaba los últimos detalles junto a Laura, cargando cajas pequeñas y acomodando estantes. El rostro manchado de harina contrastaba con la sonrisa ligera y verdadera que ahora aparecía con facilidad. «Si te equivocas en el orden, la abuela se enoja», bromeó Laura señalando los panes. «Entonces mejor no equivocarme», respondió él, riendo bajo. Ese intercambio sencillo habría sido impensable meses atrás. Ahora parecía natural. Gloria observaba desde la puerta, apoyada en el marco, con los ojos atentos y húmedos. Veía al niño moverse con cuidado, escuchar, ayudar, esperar. «Volvió a ser un niño», murmuró casi para sí misma. «Como debió haber sido desde el principio». La frase salió cargada de un dolor antiguo, pero también de alivio. Era una constatación tardía, pero real. Alejandro estaba unos pasos atrás, en silencio, absorbiendo la escena con atención contenida. No había orgullo inflado, solo un sentimiento más calmo, más pesado y más honesto. Ver a su hijo ahí, sudando, riendo, aprendiendo, lo tocaba de una manera profunda. «¿Vas bien?», dijo, acercándose. Bernardo levantó la mirada, sorprendido, y asintió. No necesitaba más que eso. El ambiente parecía lleno de algo nuevo, casi palpable. Las paredes claras, los utensilios alineados y el movimiento cuidadoso le daban vida al espacio. Laura se detuvo un momento, respiró hondo y sonrió discretamente. «Falta poco», dijo más para sí misma que para los demás, y en esa sonrisa había expectativa, no ingenuidad, había conciencia del camino recorrido. Afuera, algunas personas ya se reunían, comentando en voz baja. La ciudad observaba, como siempre lo había hecho, pero ahora con curiosidad y cautela. Gloria cruzó los brazos, manteniéndose firme. «Que sea de verdad», murmuró. Alejandro escuchó, pero no respondió. Sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. El día de la inauguración amaneció claro, con una luz suave que parecía elegida a propósito para ese momento. La calle comenzó a llenarse desde temprano, con pasos lentos, conversaciones bajas y miradas curiosas que iban y venían. La fachada de la panadería Nuevo Amanecer brillaba con discreción, sin ostentación, pero con una presencia imposible de ignorar. El aroma a pan caliente se esparcía por el aire, despertando recuerdos que muchos ni sabían que guardaban. Ahí no había prisa, solo expectativa. Toda la ciudad parecía respirar de otra manera. Gloria se quedó cerca de la puerta, observando a cada persona que se acercaba con atención silenciosa. En su rostro había emoción, pero también vigilancia, como quien sabe que los nuevos comienzos exigen cuidado. Laura estaba a su lado, con las manos levemente temblorosas, sosteniendo con firmeza lo que sentía por dentro. «¿Estás bien?», preguntó la abuela, inclinándose hacia ella. «Estoy bien», respondió la niña con una calma sincera. «Hoy es un día importante». Alejandro fue invitado a hablar y durante unos segundos permaneció en silencio frente a todos. No era el silencio del hombre que busca aplausos, sino el de quien pesa cada palabra. «Pasé la vida creyendo que el éxito era crecer, dominar, vencer», comenzó,
con la voz firme pero contenida. Algunas personas se miraron entre sí, atentas. Hoy entiendo que el éxito es reparar, asumir y cambiar. El murmullo fue bajo, respetuoso. Respiró hondo antes de continuar mirando a su alrededor. Esta panadería no borra lo que hice ni devuelve lo que se perdió. Pero es un compromiso público de que no volveré a repetir los mismos errores. Había ahí una confesión sin espectáculo, sin defensa. La ciudad escuchaba, quizá desconfiada, quizá esperanzada. Ambas cosas podían coexistir. Luego fue el turno de Laura, y el micrófono pareció demasiado pesado en sus manos pequeñas. Dudó un instante, sintiendo el corazón acelerarse, pero levantó la mirada. «Esta panadería no nació del dinero», dijo con voz suave pero clara. «Nació del dolor, del valor y de la decisión de no pasar el dolor adelante». El silencio fue inmediato, profundo. Las palabras tocaron donde tenían que tocar. Bernardo estaba detrás del mostrador, ayudando a acomodar los panes recién salidos del horno. Cuando empezó a entregarlos a los primeros clientes, lo hizo con cuidado y una sonrisa sincera. No había orgullo exagerado, solo presencia. Cada buenos días sonaba auténtico, cada gesto sencillo tenía peso. Ahí estaba un niño distinto del que había pisoteado galletas meses atrás. Y él lo sabía. Gloria observaba todo con los ojos llenos de lágrimas, sin intentar ocultarlas. «Tal vez ahora tenga una oportunidad», murmuró casi para sí misma. No hablaba solo de Bernardo, ni solo de Alejandro. Hablaba de la ciudad, de las historias interrumpidas, de las decisiones futuras. Laura escuchó y apretó la mano de su abuela. Ese gesto decía más que cualquier discurso. Cuando la panadería finalmente abrió por completo sus puertas, el movimiento fue natural, sin empujones. La gente entraba, sentía el aroma, probaba el pan, miraba alrededor con cuidado. Algunos sonreían, otros solo asentían en silencio. No era una celebración ruidosa, sino algo más profundo. Era el reconocimiento de un cambio en proceso, y eso lleva tiempo. Al final del día, cuando el sol ya se despedía, Alejandro se quedó de pie frente a la panadería. Observó a Laura conversando con los clientes, a Bernardo ayudando a Gloria, el flujo tranquilo de personas. Nada de eso lo hacía mejor que nadie, pero lo hacía responsable. Y esa era una lección que había aprendido tarde, pero que había aprendido. Algunas transformaciones comienzan cuando alguien decide no huir más de su propio reflejo. La historia no terminaba ahí, y quizá nunca terminaría del todo. Porque cada vez que un niño elige actuar distinto de lo que el mundo espera, algo cambia. Cada vez que un adulto asume su error y repara, algo se abre. La panadería Nuevo Amanecer seguía ahí, sencilla, viva, real, como un recordatorio silencioso de que crecer no es acumular poder, es aprender a usarlo para no herir y, cuando sea posible, para sanar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. Ahora ellos van a estar bien. Los hijos del matrimonio millonario estaban casi sin vida en la UCI. Ningún médico tenía ya respuestas, hasta que un niño se acercó y lo cambió todo con un simple toque. La UCI pediátrica parecía respirar con ayuda de máquinas también, de tan sofocado que estaba el aire allí dentro. El sonido de los monitores cortaba el silencio en intervalos crueles, como si cada bip le recordara a todos que el tiempo no estaba del lado de aquellos dos pequeños cuerpos. Francisco y Gael, los gemelos de 6 meses de Adriana y Claudio Hernández, una pareja millonaria, influyente y conocida por la frialdad con la que siempre habían lidiado con el mundo, permanecían inmóviles en la cama del hospital. Aunque ya no eran recién nacidos,
Los niños parecían demasiado frágiles para la batalla que libraban, conectados a sensores, sondas y cables que delataban la gravedad de la situación. Adriana estaba de pie, inmóvil, como si hubiera olvidado el camino de regreso hacia cualquier emoción. Claudio, con la mandíbula tensa, miraba fijamente los números en la pantalla, como quien intenta negociar con la matemática de la vida. El médico se acercó con pasos contenidos, la mirada cansada de quien ya había luchado demasiado esa noche. No levantó la voz ni hizo drama, y precisamente por eso dolió más. Necesito ser honesto. Tal vez sea momento de prepararse para lo peor, dijo con la delicadeza imposible de tener en una frase así. Adriana parpadeó lentamente, como si el mundo se hubiera vuelto distante, y respondió con un hilo de voz. Lo peor es verlos aquí y no poder hacer nada. Claudio no dijo nada. Solo se pasó la mano por la nuca, rígido, duro, como siempre había sido en los negocios y en la vida personal, como si la propia tristeza fuera un riesgo de perder el control. Dentro de él, sin embargo, algo se rompía en silencio, y él odiaba eso. Las enfermeras se movían con precisión, pero sus ojos delataban miedo. Una de ellas acomodó la sábana sobre el cuerpo de uno de los bebés y susurró casi como una oración. «Vamos, pequeñito, quédate con nosotros». Otra revisó los parámetros en el monitor, ajustó un botón y el aparato respondió con un pitido más agudo. La tensión se convirtió en un nudo en el pecho de todos, de esos que dejan la garganta seca. Adriana, sin darse cuenta, apretó los dedos contra el costado de la cama del hospital, y el brillo del anillo caro en su mano contrastaba con la sensación de total impotencia. Allí, toda la influencia y la fortuna no valían absolutamente nada. Fue en ese mismo hospital, al otro lado de largos y fríos pasillos, que un niño de 6 años llegó acompañado por una trabajadora social. Eduardo era un niño de cuerpo delgado, cabello rizado muy corto y ojos grandes, demasiado atentos para su edad. Vestía una camiseta sencilla, ya un poco deslavada, un overol claro y sandalias gastadas, ropa que delataba una vida lejos del confort. Había en él un silencio que no era simple timidez. Era como si guardara cosas que nadie se atrevía a preguntar. La trabajadora social intentaba sonar ligera, pero la preocupación aparecía en la forma en que sostenía la carpeta contra el pecho. «Eduardo, solo vamos a platicar con algunas personas, ¿sí?», dijo, forzando una sonrisa. Él no respondió, solo observó todo a su alrededor, atento, como si buscara algo que ni siquiera sabía explicar. Mientras esperaban, Eduardo escuchó a lo lejos una alarma, un llanto apagado, pasos apresurados, y de repente su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se soltó despacio de la mano de la trabajadora social en un movimiento casi imperceptible, y cuando ella se giró para hablar con recepción, él ya estaba caminando. No corría. Era algo más extraño que eso. Caminaba con firmeza, como si siguiera una línea invisible en el suelo. Pasó por puertas automáticas, por letreros de acceso restringido, por un pasillo que olía a alcohol y urgencia. Una enfermera lo vio de reojo y frunció el ceño. Pero en medio de aquel caos de guardia, nadie imaginó que un niño tan pequeño fuera capaz de llegar tan lejos. Cuando entró en la UCI pediátrica, la escena parecía preparada para causar impacto. Un niño pequeño con ropa sencilla, frente a 2 bebés de 6 meses acostados uno junto al otro, rodeados de equipos y de la desesperación silenciosa de los adultos. Eduardo se detuvo por un segundo, respiró hondo y sus ojos fueron directo a los gemelos, no a los aparatos, no a los padres. Se acercó con cuidado, como quien se aproxima a algo sagrado, y extendió las manos sobre los pequeños cuerpos. «Tranquilos, ya estoy aquí», murmuró en voz baja, como si hablara con alguien que ya conocía. En el instante en que sus dedos tocaron la piel de los bebés, una luz suave comenzó a surgir de sus manos, cálida, dorada,
casi palpable, iluminando la habitación de una manera imposible de ignorar. Fue entonces cuando los monitores reaccionaron, como si hubieran sido sacudidos por un choque invisible. Un bip se aceleró, otro cambió de ritmo, y lo que antes parecía una caída inevitable, se convirtió en un movimiento de regreso. Una enfermera abrió los ojos de par en par. «Espera, mira esto», dijo llamando a su compañera con la mano temblorosa. Otra corrió hacia la cama, revisó la respiración y la voz le salió más alta de lo que quería. Se está estabilizando de verdad». El médico regresó deprisa, confundido, mirando la pantalla como si aquello desafiara todo lo que sabía. Eduardo no se movió. Simplemente permaneció allí, concentrado, mientras la luz seguía saliendo de sus manos, envolviendo a los bebés en un resplandor suave e inexplicable. Adriana y Claudio entraron en medio de la agitación, atraídos por el alboroto y el tono alterado de las voces. Cuando Adriana vio al niño tocando a sus hijos, envuelto en aquella luz que parecía viva, su mundo se detuvo en un solo instante. «¿Quién es ese niño?», preguntó. Pero la pregunta salió débil, ahogada por la imagen. Eduardo con las manos extendidas, los gemelos reaccionando y toda la sala girando en torno a ese gesto sencillo. Claudio dio un paso al frente, listo para ordenar que lo sacaran de ahí, pero se quedó paralizado al notar el cambio en los aparatos. Miró al médico, exigiendo una explicación sin abrir la boca, y el médico solo negó con la cabeza, sin respuesta. En ese segundo, la pareja millonaria e influyente, tan acostumbrada a controlarlo todo, descubrió lo que es quedar completamente a merced de lo inexplicable. Desde el día en el hospital, Adriana no pudo librarse de la imagen de aquel niño. Incluso después del alta de los gemelos, cuando Francisco y Gael finalmente regresaron a casa, algo dentro de ella seguía inquieto. Por las noches, mientras mecía a uno de los bebés en el amplio cuarto de la mansión, su mente volvía al rostro atento de Eduardo, a sus manos pequeñas, a ese silencio cargado de significado. Él no apareció ahí por casualidad, pensaba, sintiendo una opresión que no sabía explicar. Claudio, en cambio, parecía decidido a seguir adelante, como si todo hubiera sido solo un episodio extraño en medio de una crisis. Incapaz de ignorar lo que sentía, Adriana regresó sola al hospital. Caminó por los pasillos ya conocidos y pidió información sobre el niño que había estado en la UCI aquel día. Una enfermera reconoció la descripción y respondió en voz baja: «Vive en un orfanato. Vino acompañado de una trabajadora social». La palabra orfanato resonó dentro de ella como un llamado incómodo. Adriana agradeció, salió rápidamente y en el camino sintió el corazón latir con más fuerza. Un niño como él, solo. La idea no la dejó en paz ni por un minuto. El orfanato era sencillo, silencioso, casi tímido. Adriana entró con cuidado, como si estuviera invadiendo un espacio sagrado. Vio a Eduardo sentado en una mesita, dibujando con concentración. Cuando él levantó la vista y la reconoció, no sonrió ni corrió, solo observó. «Volviste», dijo con un tono neutro. Adriana se agachó frente a él. «Volví, necesitaba saber si estabas bien». La coordinadora explicó de forma práctica que Eduardo era un niño reservado, sin visitas frecuentes. Adriana escuchó todo, pero por dentro solo pensaba: él no debería estar solo de esta manera. Cuando le contó a Claudio sobre el orfanato, la reacción fue inmediata y dura. «Eso ya pasó, Adriana», dijo él seco. «Los bebés están en casa, están bien. No podemos traer este problema a nuestra vida». Ella respiró hondo antes de responder. «No es un problema, es un niño». Claudio cerró el gesto desconfiado. «No conocemos a ese niño. No sabemos de dónde viene ni por qué hizo aquello». Adriana sintió un nudo en la garganta. «No sé explicar lo que siento», dijo con honestidad, «pero sé que no puedo ignorarlo». La insistencia llegó días después, cuando Adriana finalmente verbalizó el pedido que la consumía.
Quiero que Eduardo se quede algunos días aquí en la mansión, dijo mirando fijamente a su esposo. Claudio levantó la cabeza de inmediato. ¿Aquí? Ni pensarlo. Ella se acercó, con la voz controlada pero cargada de emoción. Solo unos días. No es adopción, no es nada de eso. Yo necesito esto. Claudio caminó por la sala, incómodo, como si la presencia invisible del niño ya fuera una molestia. Esto es un impulso, respondió. Adriana replicó, casi en un susurro. ¿Y si no lo es? Eduardo llegó a la mansión con una mochila pequeña, demasiado sencilla para aquel lugar inmenso. Se detuvo en la entrada, mirando a su alrededor, visiblemente fuera de lugar. ¿Puedo tocar las cosas?, preguntó inseguro. Adriana sonrió con suavidad. Puedes estar tranquilo. Los gemelos estaban en la cuna del cuarto, ya en casa, aún frágiles, pero fuera de peligro. Cuando Eduardo se acercó, algo cambió en el ambiente. Francisco dejó de llorar casi de inmediato. Gael se calmó al escuchar la voz del niño. «Hola, ¿se acuerdan de mí?», dijo él en voz baja. Los bebés reaccionaron con sonidos suaves, ojos atentos, como si reconocieran aquella presencia. Los días siguientes revelaron algo imposible de ignorar. Eduardo parecía tener un don natural para tranquilizar a los gemelos. Cuando se inquietaban, bastaba con que él se sentara cerca, tarareara algo sencillo o tocara suavemente sus manitas. Adriana observaba todo con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo que la casa cobraba vida de una manera nueva. «Ellos están diferentes contigo», comentó una vez. Eduardo se encogió de hombros. «Les gusta cuando estoy cerca». Claudio observaba desde lejos, con los brazos cruzados y el gesto cerrado. No levantaba la voz, pero tampoco se acercaba. Trataba al niño con una frialdad educada, distante, como si mantenerlo lejos fuera una forma de protegerse de algo que aún no entendía. Por la noche, mientras la mansión se silenciaba, Adriana sentía una paz extraña al escuchar la respiración tranquila de los 3 niños en el cuarto. Claudio, sin embargo, permanecía inquieto, observando aquella dinámica que no había planeado. Esto no tiene sentido, pensaba, intentando racionalizar lo que veía. Eduardo, sin saberlo, estaba ocupando un espacio invisible en la casa y en los sentimientos de todos. La conexión entre Eduardo y los gemelos ya no parecía una simple coincidencia a los ojos de Adriana. Ella observaba a los 3 juntos en la sala, a los bebés atentos a cada sonido que hacía el niño, y sentía crecer una incomodidad por dentro. Esto no es solo cariño, pensaba. Había algo profundo, casi biológico en ese vínculo. Una mañana, mientras Eduardo jugaba en el tapete, Adriana se alejó unos pasos, se apoyó en la pared y sintió el corazón oprimirse. «Hay algo aquí que todavía no he visto», murmuró para sí misma, con la clara sensación de que la verdad estaba peligrosamente cerca. Decidida, Adriana regresó al hospital, esta vez con preguntas directas. Pidió hablar con alguien del área de archivos antiguos e insistió hasta encontrar a una enfermera que trabajaba ahí desde hacía muchos años. «Necesito saber quiénes son los padres de Eduardo», dijo, sin rodeos. La mujer hojeó expedientes, frunció el ceño y respiró hondo. «La madre está registrada. Nombre completo, edad, ciudad». Adriana se inclinó hacia adelante. «¿Y el padre?». La enfermera negó despacio con la cabeza. «No hay registro. Fue una donación de esperma anónima». Aquella frase cayó como un golpe seco. El aire pareció escasear a su alrededor. «Donación anónima», repitió mentalmente, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. La enfermera continuó casi de manera casual. En esa época, muchas clínicas universitarias hacían ese tipo de procedimiento. Adriana apenas escuchó el resto. Las fechas comenzaron a alinearse en su mente como piezas de un rompecabezas cruel. Universidad, donación, aquel período de la vida de Claudio. La alerta fue inmediata, intensa, imposible de ignorar. Agradeció con un gesto automático y salió antes de que las piernas le fallaran. En el auto,
Adriana permaneció quieta largos minutos sin encender el motor. El silencio era ensordecedor. «Esto no puede ser real», susurró, intentando alejar el pensamiento. Pero cuanto más trataba de negarlo, más sentido cobraba todo. La mirada de Eduardo, la conexión inexplicable, la reacción de los gemelos. Y sí, la idea era demasiado absurda para decirla en voz alta, pero ya había echado raíces. Ahí, sola, Adriana entendió que no podría seguir adelante sin una respuesta definitiva. Durante días fingió normalidad. Conversaba con Claudio, observaba su frialdad con Eduardo y sentía crecer el conflicto. Si es verdad, él ni siquiera lo imagina, pensaba. Por la noche, se detenía en la puerta del cuarto del niño y lo observaba dormir, el rostro sereno, ajeno a la tormenta que se formaba. «¿Quién eres en realidad?», susurraba. Ya no había espacio para la duda. La revelación del hospital había sido demasiado clara. La ausencia de un padre registrado no era solo un detalle, era el punto de quiebre. Fue entonces cuando Adriana tomó la decisión que lo cambiaría todo. Sin decirle nada a nadie, contactó a un laboratorio especializado en pruebas genéticas confidenciales. La llamada fue breve, objetiva, pero su mano temblaba al colgar. Después de esto, nada vuelve a su lugar, pensó. Organizó todo en silencio, calculando cada paso, cada excusa. La sensación de traición era asfixiante, pero menor que el peso de la incertidumbre. El día de la toma de muestras llegó cargado de tensión. Adriana intentó parecer casual. «Es solo un estudio sencillo», le dijo a Claudio, evitando mirarlo por mucho tiempo. Él aceptó sin cuestionar, fiel a la lógica que siempre había guiado su vida. Eduardo, curioso, preguntó: «¿Para qué sirve eso?». Adriana se agachó frente a él, forzando una sonrisa. «Para que entendamos mejor algunas cosas». Cuando las muestras fueron recolectadas, su corazón se aceleró. Era como si hubiera cruzado un límite invisible. La espera fue cruel. Cada sonido de la casa parecía amplificado. Cuando el sobre finalmente llegó, Adriana tardó en abrirlo. Se sentó a la mesa, respiró hondo y leyó. Una vez, 2 veces, 3 veces. El resultado no cambiaba. Era directo, incuestionable. Claudio era el padre biológico de Eduardo. Adriana se llevó la mano a la boca, sintiendo las lágrimas caer sin control. Un niño sin padre registrado, un hombre que nunca lo imaginó. Todo siempre había estado ahí. Dobló el papel con cuidado, sosteniéndolo contra el pecho como si fuera algo vivo. Pensó en Claudio, pensó en Eduardo, pensó en los gemelos durmiendo en el piso de arriba. ¿Cómo decir esto? ¿Y qué va a pasar cuando la verdad salga a la luz? A lo lejos, escuchó la voz de Eduardo llamándola. Adriana cerró los ojos por un instante. La verdad había sido revelada, y ahora nada impediría el impacto que estaba a punto de causar. Adriana eligió la noche para hablar. La mansión estaba en silencio, los gemelos dormían después de un día difícil, y Eduardo ya se había retirado a su cuarto. Ella sostenía el sobre cerrado desde hacía horas, caminando de un lado a otro de la sala, sintiendo el peso del papel como si fuera de concreto. Claudio entró, quitándose el saco con un gesto automático, y se sorprendió por la expresión de ella. «¿Qué pasa?», preguntó seco, ya preparado para algún problema práctico. Adriana respiró hondo, sintiendo la voz temblar incluso antes de salir. «Tenemos que hablar, ahora». Colocó el sobre la mesa de vidrio, empujándolo lentamente hacia él. Claudio frunció el ceño. «¿Qué es esto?». Adriana tardó un segundo en responder. «Es la verdad que ya no pude seguir ignorando». Él abrió el sobre sin prisa, leyó la primera línea y sintió que la sangre se le helaba. Continuó leyendo en silencio, los ojos recorriendo el papel mientras el rostro perdía color. Esto no tiene sentido», murmuró. Adriana respondió firme, a pesar de las lágrimas. «Sí lo tiene, siempre lo tuvo. Tú solo nunca quisiste mirar».
El silencio que siguió fue pesado, casi agresivo. Claudio apoyó las manos sobre la mesa, como si necesitara un apoyo físico para no caer. Yo hice una donación, dijo, tratando de aferrarse a la lógica. Fue algo anónimo. No hubo relación, no hubo elección. Adriana dio un paso al frente. Pero hubo una consecuencia, replicó, y está durmiendo en el cuarto de al lado. Claudio cerró los ojos con fuerza. La imagen de Eduardo cruzó su mente como un golpe. El niño callado, la mirada atenta, la frialdad con la que él mismo lo había tratado. Yo lo alejé, pensó, sintiendo que algo se desgarraba por dentro. Lo traté como a un extraño, dijo Claudio, con la voz quebrada por primera vez. Fui frío, fui distante. Adriana asintió con dolor. Él lo sintió. Los niños sienten. Claudio se pasó la mano por el rostro, como si quisiera borrar su propio reflejo. No rechacé a mi hijo, pero no lo acogí, completó, en un susurro cargado de culpa. Eso dolió más que el impacto de la paternidad. No era el pasado lo que lo atormentaba, sino el presente y la forma en que había fallado en él. Lo que ninguno de los dos percibió fue la sombra detenida en el pasillo. Eduardo había despertado por las voces más altas, caminó despacio hasta la puerta y se quedó ahí, escuchando solo fragmentos de la conversación. No entendió todo, pero entendió lo suficiente. Hijo, donación, error. Las palabras se mezclaron en su cabeza como ecos antiguos. El pecho se le apretó de una forma conocida, dolorosa. Entonces es esto, pensó, conteniendo la respiración. Yo no debería estar aquí. Su silencio no era distracción, era defensa. Claudio seguía hablando, sin saber que estaba siendo escuchado. Creí que mantener distancia era lo más seguro, dijo, que así nadie saldría lastimado. Adriana respondió con la voz rota, pero sí salió. Él salió. En el pasillo, Eduardo sintió arder los ojos. No lloró, solo dio un paso atrás, luego otro. Esa sensación antigua regresó con fuerza, la de ser un error que nadie quería asumir. Siempre llego a donde no debería, pensó, tragándose el nudo en la garganta. Regresó a su cuarto sin hacer ruido. Se sentó en la cama y se quedó mirando la mochila apoyada contra la pared. Era la misma que había traído del orfanato. Tal vez nunca la deshice de verdad, pensó. Afuera, Adriana seguía intentando alcanzar emocionalmente a Claudio, pero algo ya se había roto en silencio. Eduardo se acostó de espaldas a la pared, con el corazón latiendo demasiado rápido para un niño. No puedo quedarme, decidió, con una madurez que no debería existir a esa edad. Mientras tanto, en la sala, Claudio parecía más pequeño que nunca. Fallé con él incluso antes de saber quién era, dijo, con la voz pesada. Adriana se acercó y le sostuvo el brazo. Aún hay tiempo, afirmó, aunque ni ella misma sabía si lo creía. Lo que no sabía, y lo que hacía todo aún más cruel, era que en ese exacto momento, Eduardo ya se estaba alejando por dentro, convencido de que ese lugar nunca había sido, en realidad, suyo. La madrugada avanzó demasiado silenciosa para una casa que nunca dormía de verdad. En el cuarto, Eduardo abrió la mochila con cuidado, como si cualquier ruido pudiera delatarlo. Dobló la poca ropa con movimientos lentos, respirando corto, sintiendo el pecho apretarse con cada gesto. Es mejor irme ahora, pensaba, intentando convencerse a sí mismo. Miró a su alrededor por última vez, al cuarto grande que nunca pareció realmente suyo, y susurró casi sin voz: «Perdón». No había enojo, solo la vieja certeza de que quedarse era demasiado arriesgado. Cuando amaneció, Adriana entró al cuarto con la sonrisa automática de quien espera un «buenos días» infantil. La sonrisa murió en el mismo instante. La cama vacía, la mochila desaparecida, el silencio equivocado. «¿Eduardo?», llamó caminando hacia la puerta del baño, con el corazón ya acelerado. No hubo respuesta. El aire pareció desaparecer de sus pulmones.
¡Claudio!, gritó con la voz quebrándose. En segundos, la mansión entera pareció demasiado grande, demasiado fría, demasiado hostil para aquella ausencia repentina. Claudio llegó apresurado, aún intentando entender. ¿Qué pasó? Adriana señaló el cuarto, incapaz de hablar durante unos segundos. Él se fue. La frase salió en pedazos. Claudio sintió que el estómago se le revolvía. No ahora, pensó. Abrió armarios, miró pasillos, como si la lógica aún pudiera resolver aquello. «¡Eduardo!», llamó, elevando la voz por primera vez. El eco devolvió solo silencio. Fue ahí donde algo en él cedió. Ya no era control, era pánico. La búsqueda comenzó sin plan, sin método, solo impulso. Adriana salió descalza, subió al auto con los ojos llenos de lágrimas, repitiendo su nombre como una oración rota. Debe estar asustado. Cree que no lo quieren, decía llorando. Claudio conducía con las manos tensas en el volante, la mandíbula rígida, los pensamientos atropellados. Yo hice esto, se repetía mentalmente. Yo hice que huyera. Cada semáforo parecía un obstáculo cruel. Cada calle vacía aumentaba la sensación de que el tiempo estaba ganando. Pasaron por plazas, albergues, estaciones, preguntando a desconocidos, mostrando fotos en el celular. ¿Ha visto a este niño?, preguntaba Adriana con la voz fallando. Algunas personas negaban con la cabeza, otras miraban con lástima. Claudio comenzó a sentir algo que nunca había conocido: impotencia absoluta. Debía haber sido diferente, dijo de pronto, con la voz ronca. Adriana lo miró por un segundo con los ojos rojos. Ahora no se trata de culpa, se trata de encontrarlo. Las horas avanzaban como cuchillas. A cada minuto, la imagen de Eduardo solo en la ciudad se volvía más insoportable. Claudio detuvo el auto en una calle cualquiera, se llevó las manos al rostro y respiró hondo, intentando no derrumbarse. No supe protegerlo, dijo, en un tono bajo, quebrado. Y tal vez ahora sea tarde. Adriana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No digas eso, suplicó. Él necesita escuchar que lo queremos, que pertenece. Cuando la noche volvió a caer, la desesperación ya no tenía forma, era un peso constante en el pecho. Adriana temblaba, exhausta, mientras Claudio caminaba de un lado a otro, incapaz de detenerse. Cada pensamiento era una posibilidad de pérdida, cada recuerdo una advertencia cruel. ¿Y si nunca regresa? Ninguno de los dos lo decía en voz alta, pero el miedo flotaba entre ellos, sofocante. La ausencia de Eduardo lo había transformado todo, y ahora el tiempo parecía correr en contra de un amor que solo aprendieron a reconocer cuando ya estaba escapando. Encontraron a Eduardo al final de la tarde, sentado solo en una banca del parque, con los pies balanceándose en el aire, abrazando uno de los juguetes de los gemelos. El sol ya comenzaba a bajar, tiñendo todo de un naranja melancólico. Cuando Adriana lo vio, el corazón casi se le salió del pecho. Caminó rápido, pero se detuvo a pocos pasos, como si tuviera miedo de asustarlo. Todavía puede huir, pensó. Se arrodilló lentamente frente a él, ignorando el suelo frío, y dijo con la voz quebrada: «Mi amor, perdóname por no haberme dado cuenta antes». Eduardo levantó la mirada despacio. No había enojo ahí, solo cautela. «Pensé que no debía quedarme», dijo, directo, apretando el juguete con fuerza. Adriana sintió la frase como un golpe. «Nunca fue eso», respondió, llevándose la mano al pecho. «Te quedaste porque quisimos, porque yo quise desde el primer momento». El niño desvió la mirada desconfiado. «La gente siempre habla bonito cuando quiere que yo regrese», pensó, recordando otras promesas que no duraron. Claudio se acercó unos segundos después. Se detuvo frente a la banca, respiró hondo, como si cada palabra tuviera que ser arrancada desde adentro. «No fui justo contigo», dijo al fin. «Fui frío, fui distante, y eso estuvo mal.
Eduardo lo miró por primera vez desde que llegaron. El hombre que siempre había parecido inaccesible, ahora estaba ahí, expuesto, sin defensas. «No te caía bien», dijo el niño, sin acusar, solo constatando. Claudio sintió el impacto de la honestidad infantil. «No supe demostrarlo, pero eso no significa que no te importaras». Adriana tomó las manos pequeñas de Eduardo con cuidado, respetando su límite. «La verdad es que sentí algo que no supe explicar», confesó. «Desde el hospital, desde el primer día». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No era lástima, no era curiosidad, era como si ya fueras parte de nuestra vida. Eduardo frunció el ceño, intentando entender sentimientos que él mismo nunca había tenido espacio para vivir. ¿Parte sin ser desechable? Esa idea parecía peligrosa. «Tengo miedo», dijo casi en un susurro. «Cuando me quedo, siempre se van después». Adriana asintió despacio. «Lo sé. Y no voy a mentir diciendo que el mundo nunca duele», respondió. «Pero puedo prometerte algo. No te estamos llamando para que te vayas después». Claudio se agachó a su lado. «Te estamos invitando a quedarte, de verdad». Respiró hondo y añadió con absoluta claridad. «Y queremos que seas oficialmente nuestro hijo. Queremos adoptarte». La frase quedó suspendida en el aire con un peso nuevo, definitivo. Eduardo apretó los labios, luchando contra el impulso de creer. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó. Claudio respondió sin dudar. «El tiempo que tú quieras». «Mientras tenga sentido para ti», Adriana completó. «No se trata de un plazo, se trata de elección, de que tengas una familia de verdad». El niño respiró hondo, sintiendo el pecho subir y bajar demasiado rápido. «Elección. Nadie me dio una antes», pensó, asustado por la posibilidad. Adriana entonces sacó el celular de su bolsa y abrió una foto reciente. Los gemelos dormían tranquilos, uno junto al otro. «Preguntaron por ti», dijo, mostrando la imagen. «Se inquietaron cuando no estabas». Eduardo observó la pantalla durante largos segundos. El juguete se le resbaló un poco de los brazos. Algo dentro de él se ablandó. «Me extrañan», se dio cuenta, y eso no dolió. Dio calor. «No quiero estorbar», dijo, aún dudoso. Claudio respondió con una firmeza inesperada. «No estorbas, tú completas». Adriana añadió con la voz entrecortada. «La casa ya es tuya, la familia también». La palabra familia resonó con fuerza. Eduardo sintió un nudo subirle a la garganta. «Si lloro, pueden pensar que es raro», pensó controlándose. Pero no lloró. Solo guardó silencio, digiriendo cada frase. «¿Y si me equivoco?», preguntó por fin. «¿Si hago algo mal?». Adriana sonrió entre lágrimas. «Entonces, aprendemos juntos». Claudio completó. «La familia no es no equivocarse, es no rendirse, y nosotros no vamos a rendirnos contigo». Eduardo miró a los dos adultos frente a él, arrodillados a su misma altura. No había superioridad ahí, solo compromiso. El niño cerró los ojos un instante, como quien reúne valor. El miedo seguía ahí, entero, pero ahora venía acompañado de algo nuevo. Respiró hondo, abrió los ojos y dijo, en un tono bajo pero decidido, «Puedo intentarlo». Adriana se llevó la mano a la boca, con el cuerpo temblando. Claudio apoyó la mano en el hombro del niño, sintiendo el peso real de esa elección. No era un acuerdo temporal, era un vínculo asumido. Cuando se levantaron para irse, Eduardo caminó entre los dos, todavía sin tomarles las manos, pero lo suficientemente cerca como para sentir su calor. Adriana pensó con el corazón apretado. No importa cómo empezó. Importa que ahora elegimos quedarnos juntos. Claudio, en silencio, tomó una decisión íntima, convertir esa promesa en algo oficial, definitivo. La nueva familia aún era frágil, aún llena de miedos, pero en ese instante había quedado sellada no solo por el afecto,
sino por la decisión clara de adoptar, proteger y permanecer. La mansión ya no despertaba en silencio. Desde muy temprano, el sonido de pasos ligeros cruzaba los pasillos, seguido de risitas apagadas y pequeñas conversaciones que solo tenían sentido para quienes vivían ahí. Eduardo se sentaba en el tapete de la sala con los gemelos, les hablaba como si fueran capaces de responder. «Buenos días, hoy el sol está diferente», decía, mientras Francisco movía las manos y Gael seguía cada movimiento con los ojos atentos. Adriana observaba desde la puerta, sin intervenir, sintiendo una paz que no conocía antes. Esto es, pensaba, así es como una casa se convierte en hogar. El inicio oficial del proceso de adopción trajo una rutina nueva. Trabajadoras sociales comenzaron a frecuentar la mansión, siempre con carpetas en las manos y preguntas cuidadosas. ¿Cómo reacciona Eduardo a las reglas? ¿Cómo es la convivencia con los bebés? ¿Quién brinda apoyo emocional? Adriana respondía con calma mientras Claudio se aseguraba de estar presente en todas las conversaciones. «Funcionamos como una unidad», decía él con firmeza. Eduardo jugaba en el suelo, pero escuchaba todo. Cada respuesta era absorbida como si fuera una prueba invisible. «Si hago todo bien, tal vez me quede», pensaba. A pesar de la burocracia, la armonía de la casa no se perdía. Eduardo comenzó a ayudar de manera espontánea en pequeñas tareas. Traía pañales, alcanzaba trapitos, avisaba cuando alguno de los gemelos despertaba. «Les gusta cuando llegas», comentó Adriana una mañana. Eduardo sonrió con timidez. «Me reconocen». Había orgullo en esa frase, pero también responsabilidad. Claudio observaba desde lejos, sintiendo algo apretarle el pecho. Se comporta como hermano mayor, y yo tardé tanto en darme cuenta de eso. Las cenas se volvieron momentos largos y tranquilos. Eduardo se sentaba a la mesa, a veces en silencio, a veces contando detalles sencillos del día. «Hoy Gael me agarró el dedo», dijo una noche entusiasmado. Adriana sonrió, Claudio asintió. Los pequeños hechos ganaban importancia. La casa, antes marcada por reglas rígidas y horarios exactos, ahora se adaptaba al ritmo de los niños, y de forma extraña, todo funcionaba mejor así. Por la noche, Eduardo ayudaba a Adriana a acostar a los gemelos. Cantaba bajito, inventaba historias cortas, hacía sonidos suaves hasta que los bebés se relajaban. «Tienes un don con ellos», comentó Adriana. Eduardo se encogió de hombros. «Me gusta cuidar». Claudio, detenido en la puerta, sintió un nudo en la garganta. «Cuidar, y yo pensé que solo debía observarlo desde lejos», reflexionó, sintiendo el peso del pasado. Aun con la armonía, el miedo no desaparecía. Había días en que Eduardo se recogía más temprano, se sentaba en el cuarto, mirando la mochila apoyada en un rincón. Adriana lo notaba y entraba despacio. «¿Todo bien?», preguntaba. A veces él respondía, a veces no. En una de esas noches dijo casi sin voz, «¿Y si cambian de opinión?». Adriana se sentó a su lado, segura. «No vamos a cambiar», afirmó. Ahora es el mundo el que tiene que entenderlo. Claudio comenzó a crear pequeños rituales con Eduardo, caminatas por el jardín, conversaciones sencillas, silencios compartidos. «Puedes hablar conmigo cuando quieras», dijo una tarde, sin saber bien cómo sonar natural. Eduardo lo miró sorprendido y luego asintió. «Está intentando», pensó. La frialdad inicial daba paso a algo más humano, a un contenido, pero verdadero. No era perfección, era presencia constante. Las semanas pasaron y la transformación de la casa se hizo visible. Juguetes esparcidos, dibujos pegados en el refrigerador, fotos nuevas ocupando paredes antes vacías. Adriana sentía orgullo al ver ese cambio. Claudio, aunque más silencioso, ya no se alejaba. Eduardo caminaba por la casa con menos cautela, como si el suelo finalmente fuera seguro. Todavía había temor, pero también había rutina, y eso marcaba la diferencia. En algunos momentos, el peso del proceso regresaba.
Informes, evaluaciones, plazos indefinidos. Eduardo escuchaba palabras como análisis y decisión final, y el estómago se le revolvía. Decisión de los adultos, pensaba. Pero bastaba oír a los gemelos reír o a Adriana llamarlo por su nombre con cariño para que el miedo retrocediera un poco. La armonía no borraba el riesgo, solo lo hacía soportable. En esa casa nadie hablaba de final feliz, se hablaba de continuidad. Cada día vivido juntos era una afirmación silenciosa de elección. Eduardo aún temía perderlo todo. Adriana aún temía el juicio externo. Claudio aún aprendía a ser padre en tiempo real. Pero, entre biberones, canciones suaves y conversaciones nocturnas, algo sólido estaba siendo construido. El día de la audiencia amaneció silencioso, casi solemne. Eduardo vestía una camisa sencilla, bien planchada, y sostenía con fuerza las manos de Adriana, como si ese gesto fuera el único ancla segura en ese momento. Claudio caminaba a su lado, serio, pero con los ojos atentos al niño en una vigilancia silenciosa que no existía meses atrás. El edificio del juzgado parecía demasiado grande para alguien tan pequeño, y Eduardo sintió que el viejo miedo intentaba regresar. ¿Y si hoy todo cambia?, pensó, respirando hondo antes de entrar. La sala era clara, ordenada, demasiado impersonal para una decisión tan íntima. El juez hojeaba los documentos con calma, mientras la trabajadora social observaba en silencio. Adriana mantenía una postura firme, pero por dentro todo temblaba. Claudio sentía el corazón latir más fuerte que en cualquier reunión de negocios que hubiera enfrentado. Cuando el juez levantó la vista y comenzó a hablar, el tiempo pareció desacelerarse. Cada palabra llevaba un peso definitivo. Tras el análisis del proceso, inició, y Eduardo apretó aún más las manos de Adriana, con miedo de escuchar lo que seguía. Declaró oficialmente concluida la adopción. La frase resonó simple, directa, irreversible. Adriana se llevó la mano a la boca, incapaz de contener el llanto. Claudio cerró los ojos por un segundo, sintiendo que el aire volvía a sus pulmones. Eduardo tardó en reaccionar. Miró a uno y a otro, como si necesitara confirmación. «Eso quiere decir...», empezó dudoso. Adriana se arrodilló frente a él ahí mismo. «Quiere decir que ahora es para siempre», respondió, con la voz firme a pesar de las lágrimas. De regreso a la mansión, el ambiente era distinto a todo lo que había existido antes. No había tensión, no había espera, solo presencia. Los gemelos dormían tranquilos en los brazos de sus padres, y Eduardo se sentó entre Adriana y Claudio en el sillón, aún procesándolo todo. El silencio que se formó no estaba vacío, era cómodo. Un silencio que no exigía defensa. Por primera vez, Eduardo no sintió ganas de encogerse. «¿Ahora puedo llamarlos mamá y papá?», preguntó rompiendo la pausa con cuidado, como si probara el suelo antes de pisar. Adriana sintió que el corazón casi se le detenía. «Si tú quieres», respondió sonriendo. Claudio tragó saliva antes de añadir, «sería un honor». Eduardo respiró hondo, con los ojos húmedos. «Entonces está bien», dijo, con una sonrisa pequeña, pero verdadera. Adriana tomó la mano de él, entrelazando los dedos con naturalidad. «La familia no es como empieza», dijo, mirando a sus 3 hijos. «Es quien elige quedarse cuando todo podría salir mal». Claudio asintió, sintiendo el peso y la belleza de esa verdad. «Y nosotros elegimos», completó. Eduardo apoyó la cabeza en el hombro de él, un gesto sencillo, pero cargado de significado. Ya no había duda ahí. Esa noche, cuando las luces se apagaron y la casa volvió al silencio, Eduardo se acostó sin abrazar la mochila, sin mirar la puerta. Cerró los ojos con una tranquilidad nueva, profunda. Por primera vez, el miedo no fue lo último que sintió antes de dormir. Fue pertenencia, fue elección, fue amor construido, no prometido. Y así, en una casa antes fría,
Se formó una familia no por azar, sino por la valentía de ver, aceptar y permanecer. Porque al final, no son los lazos de sangre los que salvan, sino las decisiones que se toman cuando el corazón, por fin, aprende a quedarse. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.